Muy bien, pues vamos a dar inicio. Hoy vamos a ver el tema 4 y lo vamos a terminar hoy también. Vamos a hacer como un ajuste de, del tema. Bueno, ahora vamos a revisar los conceptos esencialísimos, digamos, y vamos a cerrar con una práctica en clase. Creo que todo eso nos va a dar tiempo hoy. ¿Sí? Y me voy a apoyar ahora solamente en el material, entonces me voy a ir a la plataforma, si se quieren ir a la plataforma también, para que veamos una forma de repaso rápido y checar qué tanto podemos aprender, digamos, de manera rápida. ¿De acuerdo? Vamos a entrar. Los invito a que entren al tema 4, a capa física. ¿Capa física es? Sí, capa física. En lo que presento la pantalla. ¿Sale? Entonces son 6 temas, 6 subtemas que vamos a revisar. Y la práctica. Pero vamos a ver qué sí vamos a avanzar, qué sí vamos a aprender. Y bueno, después pues obviamente requerirá de un repaso adicional, pero vamos a ir haciendo los ejercicios precisamente aquí de los quiz que nos vienen mostrando acá. Ok, entonces empezamos. Voy a saltar los objetivos, se lo resumo como que vamos a revisar pues las características y funciones que tienen que ver con la capa física. ¿Sí? Digamos, todo lo que toquemos en términos de redes es capa física. ¿Sí? Y particularmente, digamos, si nos enfocamos a la parte de redes y nos fuéramos ahí, serían todos los tipos de conectores, todos los tipos de cables, inclusive las señales no las podemos tocar, pero ahí están. Vamos a ver los tipos de señales. Igual cuando hacemos uso de una conexión inalámbrica, pues esa conexión la conexión inalámbrica no la tocamos, simplemente la activamos, no sabemos cómo se mueve la señal, es decir, no la podemos ver, pero sí sucede, entonces es parte de la capa física. Y bueno, vamos a empezar con algo que pues creo que la mayoría de ustedes tienen. En su casa tienen lo típico que conocemos es un módem, ¿no? Pero bueno, a partir de hoy podríamos decir que más que un módem es un router. Luego en la práctica vamos a ver ahí los componentes. ¿Sí? Algo parecido a esto, ¿no? ¿Tienen en su casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué distinguimos aquí? ¿Qué tiene su módem? Es decir, ¿qué tiene el router? ¿Qué podemos encontrar en él? 4 entradas, ¿no, profesor? ¿Vale? 4 entradas son estas que nos están mostrando aquí, parecido. ¿Sí? De hecho, son 5, si, dependiendo del modem, del modem o del router, no propiamente router, acuérdense. Si es un modem de Telmex, si es un router de Telmex, tiene 4 entradas, así como estas, no se alcanzan a ver, son entradas de switch. Esto corresponde a un módulo de switch, y como son entradas que vemos y que tocamos, son de la capa física, son puertos de conexión para que forman un módulo de switch en el router. Y luego tenemos un puerto que puede ser distinto a este, ¿sí? Pero, o más reducido en el caso del router de Telmex, ¿sí? Pero sigue siendo un puerto, sigue siendo de la capa física. Si es Telmex, aquí va la conexión del cable que viene de Telmex, bueno, el cablecito que nos dan, ¿sí? Si lo ubican, el cablecito de Telmex.
que viene de la línea telefónica, digamos. Sí. El puerto y el cablecito, pues sí, forman parte de la capa física. Si tenemos cables acá, pues esos cables forman parte de la capa física. Los LEDs que vemos, pues forman parte de la capa física. El mismo cable de corriente sigue siendo capa física. ¿Sí? Si vemos, además de esto, vemos, ¿cómo sabemos si nuestro router nos está dando señal inalámbrica? Físicamente, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos da idea? La luz, ¿no? Tiene una luz. La lucecita que marca unas onditas, ¿no? Asociada a la figurita de las ondas. ¿Sí? Eso nos indica que la red inalámbrica está funcionando, cuando menos físicamente. ¿De acuerdo? Entonces es parte de la capa física. Y aquí nos precisan algunas cosas. Aquí a lo mejor está impreciso el término, aquí debería ser el router como tal. ¿Sí? Es el router que contiene e incluye antenas inalámbricas o la señal inalámbrica con la que podemos conectarnos nuestros equipos inalámbricos, los switches que los puertos de switch que ya les mostré, el puerto de internet. Si no tenemos un router de Telmex, en vez del router de Telmex tenemos un router de Easy, ¿cuál es la diferencia? En vez de este puerto, ¿qué cosa vemos? Es un cable coaxial, ¿no? Un cable coaxial, exactamente. Es un puerto de coaxial, una conexión de coaxial, ese es el puerto, sigue siendo capa física, y el cable coaxial que ya tiene una forma distinta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos muchas cositas. En un solo equipo tenemos varias partes de capa física para que funcione nuestra red, ¿no? Para que tengamos acceso a internet, digamos. ¿Ok? Bueno, igual que esto, y similar a esto, pues en una oficina una oficina de empresa, pues va a haber equipos, pues posiblemente más grandes, que son de hecho algunos de los que usamos en las prácticas. Aquí pues este es parecido, ¿no? Es otro formato, pero lo único que sucede es que aquí vemos otro puerto, un puerto USB, sigue siendo capa física. ¿Sí? A lo mejor si es un puerto USB no es precisamente de red, pero es capa física. Ajá. O si me sirve para administrar la red, pues ya lo considero como capa física de la red, o como un componente físico de red. Ahí está. Ok. Bueno, de las tarjetas, ya hablamos de las tarjetas de red. Aquí la pregunta que les haría es, en su máquina, ¿cuántas tarjetas de red tienen? ¿Las identifican o no las identifican? Nada más tiene una, profesor, mi computadora. Tu computadora Depende, ¿no? Si tiene Depende, Wi-Fi. creo. Ok, algunas tienen una que es inalámbrica típicamente ahora, ¿no? La otra es inalámbrica. Y la otra es alámbrica. Ajá. ¿Sale? Entonces, pueden tener hasta 2 tarjetas las portátiles, las laptops. ¿De acuerdo? ¿Algún otro tipo de tarjeta que hayan visto? Esas las tenemos acá, ¿no? La WLAN, o la WLAN NIC, que sería la tarjeta inalámbrica, y la NIC, que sería la tarjeta para la conexión alámbrica. ¿Habrá otro formato, otra manera de conectarme? ¿O qué pasa si no trae un puerto de conexión alámbrica? ¿O qué pasa si se daña mi tarjeta inalámbrica? Ya puedo quedar impedido para acceder a internet, o tengo alguna solución. ¿Podrá haber alguna solución? Ok, Francisco. Ajá. ¿Alguien ha visto los adaptadores inalámbricos, adaptadores de USB? Sí, profesor. Sí, ok.
Esos son adaptadores. Se llaman adaptadores porque se adaptan a otro puerto que no es el nativo, digamos. Si tengo mi entrada USB y se me dañó mi tarjeta inalámbrica o no traía y no puedo ponerle una, digamos, nativa, entonces como compro un adaptador de inalámbrica, un adaptador USB para conexión inalámbrica. Ese sería mi adaptador de red inalámbrica, ¿sí? Que se parece, ¿qué? Se parece a una memoria USB, pero su función no es memoria USB, es función de red. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces estamos en la capa física, ya vimos ahí algunos componentes. Ya sabemos que la capa física, de acuerdo al tema anterior, es la primera capa, digamos, que topa con el cable de red. ¿Qué es lo que recibe? Si la señal viene bajando, digamos, si la información viene bajando desde la aplicación hacia la capa física, lo que recibe es una trama de datos, ¿sí? La trama de datos, acuérdense que es una, que se genera en la capa de enlace de datos y después de ahí se codifica y baja a la capa física para que de ahí sea preparada y se envíe al medio. ¿A qué medio? Dependiendo del tipo de conexión que tengamos. Si tenemos una conexión de cable, de algún tipo de cable, pues se tomará el formato según lo que especifique el estándar para ese tipo de cable. Eso sigue siendo capa física, obviamente. Y cómo se codifica la señal o el tipo de señal es capa física. Ahorita vamos a revisar esa parte. ¿Sí? Vamos a ver con esto que acabo de comentarles. A ver qué otra cosa podría faltar más aquí. Aquí está. Es importante que si aquí viene, pues una vez la comentamos. Las señales cuando van al medio, pues puede ser, si es un medio de cobre, sí, chequen, si el medio que va a recibir la señal, el medio de red es un medio de cobre, entonces la señal va a viajar con señales eléctricas. Si el medio es fibra óptica, por ejemplo, entonces la señal va a viajar como haces luz, en forma de luz. Y si la señal va a viajar por inalámbrico, por un medio inalámbrico, bueno, por un medio, el medio inalámbrico es el aire, ¿sí? Entonces, la señal se transforma en ondas de algún tipo, ¿sí? ¿En ondas de qué? En ondas de radio, ¿de acuerdo? Creo que es la única parte que me faltaba. Vamos a ver otra cosa que falte. Bueno, con eso vamos a ver qué tanto logramos según las preguntas que vienen. Entonces les pido que colaboren. Dice, chequen la pregunta. Dice, ¿verdadero o falso? ¿La capa física tiene que ver solamente con conexiones de red por cable? ¿Cierto o falso? ¿Una respuesta? Sería falso, ¿no, profe? Con lo que nos acaba de decir. Vamos a ver. Si no quiere decir que les dije una mentira, ¿va? Y vamos a ver. La que sigue. Dice, cuando una trama se codifica por la capa física, todos los bits se envían al medio al mismo tiempo. Eso no se los dije, pero vamos a darle una respuesta. ¿Sería verdadero, no, profesor? Vamos a ver si tenemos verdadero o falso. Vamos a ver. Falso. ¿Sale? La que sigue. Dice, la capa física del dispositivo que recibe pasa los bits. La capa física del dispositivo que recibe pasa los bits. ¿A qué capa de nivel superior?
O sea, ¿qué capa subiendo? La de enlace. La de enlace. La que sigue. Dice, ¿qué unidad de datos es recibida por la capa física para codificarla, para su codificación y transmisión? Es trama. Trama, frame, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, chequen. Lo que no vimos aquí hasta arribita. Los bits, la información cuando se envía al medio no se puede ir toda al mismo tiempo. Se va poco a poco. Entonces, por eso es que aquí es falso. Es como cuando tiráramos el agua por una manguera. O sea, si tiramos una cubeta de agua, no se va a ir toda de una sola vez, se va poco a poco. Entonces, así sucede con la información. Ya tenemos descubierto el primer punto, el primer tema. ¿Se nos quedó algo? Bueno, de acuerdo al cuestionario, sí, ¿no? Sí se nos debe haber quedado respondiendo, o una vez que ya vimos las respuestas. ¿Sale? En la capa física intervienen distintas organizaciones de estándares. ¿Sí? Como ya vimos que en esta capa pues, tratamos con puertos, con conexiones. Entonces, esas conexiones pueden ser diversas, de diferente tipo. Sí, por eso es que aquí nos señalan diferentes también organizaciones. No una sola organización no puede dedicarse a todo, a generar estándares para cada cosa, sino que se especializa en algunos aspectos. Por eso es que aquí vemos la ISO, la TIA, la ITO, la ANSI, la IE. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de conectores, diferentes conexiones, diferentes tipos de cable. ¿Sí? Entonces, los diferentes tipos de cable nos van a llevar a diferentes tecnologías, ¿sí? O no tenemos cable, entonces son también diferentes tecnologías inalámbricas, inclusive creo que por ahí habíamos comentado también esa parte, de que la transmisión inalámbrica puede darse la más común en la que vemos, la que usamos, ¿no? La local, ¿sí? Pero después de la local hay otros tipos, o inclusive localmente podemos hablar también de Bluetooth, que es una señal inalámbrica, pero que es de más bajo alcance que una señal inalámbrica local. Entonces, ahí vamos a encontrar distintas, pues, organizaciones enfocadas a generar estándares o a establecer estándares para los diferentes tipos de componentes de la capa física en este caso. Y aquí nos la marcan, ¿no? Lo que tiene que ver con las organizaciones que están relacionadas con la capa física. Ok. Dice, los estándares, ¿a qué se enfocan en la capa física? Pues a los componentes de los que ya les hablé, a la codificación, o sea, podría haber estándares enfocados a la codificación de la señal, estándares enfocados a la señalización misma, ¿sí? Y entonces, en cuestión de codificación, es cómo se transforma la señal para que la información, ¿sí? A un formato. La codificación básicamente consiste en codificar la información como viene de la capa 2 a la capa física, primero en formato de bits, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de cable que va a recibir, se codifica primero en bits, con un formato, con una codificación. Estos son algunos de los ejemplos de codificaciones. Aquí, esto que vemos acá. 4B, 5B, no vamos a entrar en detalle, solamente en ejemplificar que estos son formatos de codificación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una A puede tener una codificación distinta si va a viajar por cobre, por coaxial, o si va a viajar por UTP, o si va a viajar por fibra, o si va a viajar por inalámbrico, ¿sí? Y luego va
Después de eso va a venir la parte de señalización, es decir, cómo ya físicamente esos bits se van a transformar en una señal eléctrica si se viaja por cobre, o en luz si se viaja por fibra óptica, o en ondas de radio si viaja por el aire, ¿sí? Y aquí nos ponen algunos ejemplos de cómo, del formato que sigue la señal, el formato que sigue la señal física si esta viaja por cable de cobre, independientemente de que sea cobre par trenzado, como lo vamos a ver enseguida, o si es cable coaxial, o si viaja por fibra óptica, que también es un cable, pero ya es distinta el tipo de cable, ¿sí? Ya no es cobre, es fibra como tal, entonces ahí viaja como, la señal se transforma en pulsos de luz, y si viaja por el aire, entonces se transforma en ondas de radio, que pueden ser de amplitud modulada, de frecuencia modulada, o de modulación por fases. Entonces, si revisamos simplemente la forma, difiere, ¿no?, en una señal inalámbrica según el tipo de señal que se use. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos codificación y señalización. Ok, del ancho de banda, ¿qué vamos a revisar? Primero, que es una medida que se usa en primer lugar para indicar la capacidad que tiene un cable para mover información. Capacidad, es decir, qué tanto puede un cable mover. Y entonces vamos, digitalmente, si hablamos desde el punto de vista digital, y aquí nos hablan de esa parte, entonces nos vamos a enfocar al término de manera digital. Vamos a hablar del ancho de banda en términos de bits, ¿sí? Kilobits, megabits, gigabits, 10 gigabits, 10 gigabits, todo es por segundo. ¿Sí? Siempre que hablemos de comunicaciones, son bits por segundo, o un múltiplo de bits, generalmente, bueno, kilobits, megabits, gigabits, por segundo. ¿De acuerdo? Ahora, dice, en la práctica el ancho de banda, pues no, el ancho de banda que manejamos va a ser influenciado por dos aspectos. Las propiedades del medio físico por donde se mueve la señal y las tecnologías que se estén usando. ¿Sí? Cuando hablamos de tecnología, es decir, una cosa es que yo diga, esta señal va a viajar por un medio de cobre, ¿sí? Ahí está el medio, simplemente cobre, pero lo que sigue es qué tecnología le vas a aplicar a ese cobre. Es decir, cómo se va a interpretar la señal para que pueda viajar por ahí y pueda ser recibida, obviamente. Entonces, cuando hablamos de tecnología es cuando hablamos de Ethernet, Fast Ethernet son tecnologías, Gigabit Ethernet, esas son tecnologías. Todas están enfocadas, todas las que les acabo de mencionar, comúnmente a través de cobre, ¿sí? Comúnmente, ¿de acuerdo? Y si los enfocamos solamente a esa parte, entonces ya allí influye precisamente la tecnología que estoy usando, porque es la que va a hacer que viaje más información o viaje menos. El cable no cambió mucho, el cable puede variar poco, o puede que no lo distingamos. Más adelantito vamos a ver si podemos, bueno, vamos a hacer una mención rápida de los tipos de cable, ¿sí? Pero eso influye en revisar las capacidades de ancho de banda. Entonces aquí ahorita lo importante es saber cómo medimos el ancho de banda. Y luego vienen factores que siguen impactando en el ancho de banda. Dice, algunos factores que intervienen en la calidad del ancho de banda
incluyen lo que es la latencia, el throughput y el goodput. ¿Qué cosa es la latencia? Dice, la latencia es lo que se refiere a la cantidad de tiempo, incluyendo retardos, en que la información viaja de un lugar a otro, de un punto a otro. Sí, es decir, cuánto se tarda la señal en viajar de un equipo a otro equipo. Eso sería latencia, es un tiempo. Y es un tiempo total. Si se tardó esta información para llegar de este equipo a este otro equipo, se tardó 5 segundos, por hablar de tiempos grandes, ¿no? ¿Sí? Es obviamente que esa latencia no es fija, ¿no? Es decir, no siempre va a tardar 5 segundos. Puede ser que a veces tarde 1 segundo, puede haber a veces que tarde 3 segundos, a veces que tarde más de 5 segundos. ¿De qué va a depender? De otros factores, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí es que la latencia es el tiempo que se tarda la información en viajar de un punto a otro. Y cuando hablamos aquí de retardo, los retardos tienen que ver y digamos construyen se incluyen, pues aquí dice que se incluyen en el conteo de la latencia. El retardo tiene que ver con cuánto tiempo se tarda en colocar o en leer. Colocar viene bajando la información y se va a ir el cable. Entonces, ¿qué tanto tiempo se tarda la tarjeta de red o el puerto en colocar la información en el medio? ¿Sí? O cuántos tiempos se tarda en recuperar la información del medio. Eso es retardo. Retardo de colocación o retardo de lectura. Y por cada dispositivo que se cruce, pues obviamente se va a contar esa partecita. Tiempo de retardo de lectura o retardo de colocación. Luego tenemos el throughput. ¿Qué cosa es el throughput? Dice, el throughput es la medición de la transferencia de bits a través del medio en un periodo de tiempo. Es la transferencia, que tanta información puede estar descargándose en un tiempo dado. Y este throughput, obviamente, también, si ustedes ya se han dado cuenta, pues varía con el tiempo. O sea, si ahorita estaba bajando a 5 megabits, dentro de un minuto a lo mejor ya se está descargando a 3 megabits o a la inversa, ¿no? Si estaba a 5, subió a 8, ¿sí? ¿De qué depende? Aquí están los factores. ¿Cómo varía mi throughput? ¿Cómo va a variar mi throughput? Dependiendo de la cantidad de tráfico que haya en la red, dependiendo del tipo de tráfico. Es decir, estoy bajando, si hablamos de bajar, que generalmente es lo que hacemos. Estamos bajando solamente texto, estamos bajando video, estamos bajando música, ¿sí? Entonces, eso va a influir en la cantidad de información que se pueda estar bajando en un tiempo dado. Ajá, ¿qué más? Pues la latencia. Ajá, dice la latencia que se crea por la cantidad de dispositivos que hay entre el origen y el destino. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos en estos términos de ancho de banda, o relacionados con el ancho de banda, el goodput. ¿Qué es el goodput? El goodput básicamente siguen siendo datos, pero solamente los datos que me interesan, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia contra el throughput? Pues que el throughput incluye los encabezados que se le pegan a la información, es decir, esos datos de control. Cuando yo ya hablo de goodput es solamente decir, por ejemplo, solamente la música que estaba yo bajando o solamente el video que estaba yo bajando, es decir, lo que me interesa realmente, ¿sí? Lo que voy a usar, lo otro realmente ni sé si se está bajando o si está ocupando ancho de banda, ¿sí? Entonces, pero acá en el throughput debo de entender que cuando hablo de throughput incluye esos datos de control. Cuando hablo de goodput es sin esos datos de control, sin ese encabezado, son los encabezados. ¿De acuerdo? Y ya está. Vamos a ver qué tanto nos va, cómo nos va aquí. A ver, entonces, a ver, a quienes estén dormidos,
Dice, ¿qué medio utiliza patrones de microondas para representar los bits? Inalámbrico. Inalámbrico. Siguiente, ¿qué medio utiliza patrones de luz para representar los bits? Fibra La óptica. fibra óptica. Bien, Veida, ya despertaste. Oli. La siguiente, ¿qué medio utiliza pulsos eléctricos para representar los bits? ¿Alguien más? ¿Otra chica? El cobre. ¿Cobre? El cobre. Sería la primera. Ajá, copper es cobre, sí. La siguiente, ¿cuál de estas es el nombre de capacidad de un medio para llevar información? Capacidad del medio para llevar información o para mover información. Bandwidth, ancho de banda, throughput, tasa de transferencia o output. Sería ancho de banda. Ancho de banda. La que sigue, dice, ¿cuál de estas es una medida de transferencia de bits a través del medio? ¿Cuál de estas es una medida de transferencia de bits a través del medio? ¿Sí? El rendimiento, profe, sería la segunda. Ok, throughput. Ajá. Bueno, en español lo traducen como rendimiento, ¿verdad? Pero no me gusta. Prefiero throughput o tasa de transferencia. Pues está bien. De hecho, no sé si, yo no he checado qué es throughput traducido en español con el diccionario, pero creo que es tasa de transferencia. Pero ahí en su material creo le dice de rendimiento, ¿no? Está perfecto. Vamos bien. ¿Sale? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos bien. Seguimos adelante. Lo que sigue son 3 temas que tienen que ver con los diferentes tipos de cableado. Y creo que cada uno trae sus preguntas. Bueno, vamos a darle características del cable de cobre. Independientemente del tipo de cobre, ¿sí? O sea, ¿por qué hablamos de los diferentes tipos de cobre? Porque hablando de cobre tenemos el cable coaxial es cobre, el cable par trenzado es cobre, por eso. ¿Sí? Y entonces en cualquiera de esos tipos es posible que encontremos sobre todo señales ajenas a la señal de información, ¿sí? Entonces esas señales ajenas son señales que obviamente son del exterior, esas son las del exterior, la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencias, son señales que pudieran insertarse en el cable de red. Entonces, obviamente, si se lograran insertar, pues podrían alterar la información o pueden alterar. Por eso, primero hay que saber que existen estas señales. Segundo es ver qué cosa es lo que se hace para reducir ese riesgo. ¿Sí? Entonces, estas son los tipos de señales ajenas. También está la otra, dice que es el crosstalk, que es una perturbación causada por campos eléctricos o magnéticos de una señal en un hilo y que es causada o que afecta a otro hilo que está junto. Esto es más común, aquí nos señalan, dicen circuitos telefónicos, es decir, en pares telefónicos. Obviamente, si sucede en un par telefónico, pues sucede en un par trenzado, en un par de red, ¿sí? Ese sería como una interferencia interna, es decir, no es una señal externa, es una señal interna que va a afectar a otro hilo. Y vamos, bueno, aquí están ¿cómo puede ser afectada una señal? ¿Sí? Adelante. ¿Alguien habló? Aquí básicamente lo que nos dicen es cómo, bueno, nos ponen una señal limpia y cómo puede ser afectada, ¿no? ¿Sale?
Entonces, obviamente, si se afecta, pues puede ser alterada, que nos dicen cómo es posible o cómo identificar que se alteró. Pues obviamente, si con un bit que se altere, ya la señal, pues, o la información, pues puede darnos otro resultado. Si chequen, aquí está la señal original, digamos, y aquí está la señal corrompida. Entonces nos están marcando aquí el bit que se dañó o que se alteró. Ok. Y aquí, en cuestión de las interferencias externas, aquí nos dice que esta señal, bueno, para que se reduzcan o se eviten este tipo de señales externas, pues los cables vienen preparados para rechazarlas, digamos. ¿Cómo se preparan? Con protecciones, que ahorita vamos a revisar enseguida. Entonces, aquí vienen los tipos de cobre. ¿Alguien conoce estos cables? Son los que se utilizan para hacer Sí, cables profesor. no Ethernet. Para el Ethernet. Exacto, estos son los cables Ethernet y propiamente son cable de par trenzado. Es el nombre correcto, digamos. Par trenzado, nada más que generalmente ya en términos de redes decimos, es un cable Ethernet, pero no es precisamente el nombre correcto así. El nombre correcto es par trenzado. Y vienen dos tipos, de hecho, si checan, ¿cuál es la diferencia entre este cable y este? ¿Qué ven de diferente? Tiene una línea del cobre en el centro, ¿no? Ok, aquí tenemos algo en el centro, ¿sí? ¿Qué más? Sí, esa es una diferencia. Viene aislado con una lámina por fuera. Otra laminita. Entonces, estas, de hecho, desde la externa, esta envoltura, ya es una protección para esas interferencias de las que hablamos, la EMI y la RFI. Aquí en este caso, las dos la tienen. Sí, solamente que en este caso, en este cable, viene con más protecciones. Entonces, si me dijeran, ¿qué cable me recomiendas? Bueno, tendríamos que agregar un poquito y decir, bueno, ¿para qué quieres conectar? ¿Sí? Entonces, o dónde vas a conectar tu red o parte de tu red para recomendar, este es mejor que este otro. ¿Por qué? Porque este viene más protegido. De hecho, su nombre viene de shielded, de protegido. Sí, es un cable par trenzado, sigue siendo par trenzado, pero protegido. ¿Por qué? Por esta parte interna, que es como un plástico. Esto ayuda a que se reduzcan las señales de interferencia interna y la otra cubierta de ahí con un tipo de papel es para reducir las interferencias externas, es decir, le ayuda a la cubierta externa que ya trae, se le agrega esa otra capa y luego tenemos la interna para las interferencias internas y aparte, obviamente, cada hilo viene con su protección plástica, ¿sí? Y aparte, lo común son que cada hilo trae un plástico, viene cubierto, y luego, de acuerdo al nombre, cada par viene trenzado. Las trenzas tienen esa función, las trenzas tienen la función de eliminar el crosstalk, del que nos hablaba allá arribita, que es las interferencias entre hilos. Entonces, para eso sirven la trenza, ¿sí? Es decir, para evitar que entre ellos o entre hilos haya interferencia, haya señales que se introduzcan en el otro hilo, para eso sirve la trenza. Y en el caso del coaxial, Ese es el que tenían los de cable más, ¿no, profe? es el cable bajo o Easy, ¿no? Que usa Easy para hacernos llegar el internet. También el BTV, profe, ese todavía lo sigue usando. ¿Cómo dices? La compañía de BTV
Lo usa Ah, también. sí, BTV también Easy, ¿no? También lo usa. Sí. Y apenas también el Telmex lo está empezando a dejar de usar también. ¿También está usando este? Sí, en algunas partes que está muy lejos así de las ciudades, Ajá. medio meten de ese para que lleguen pues. Ah, órale, no sabía esa parte. Sí. Por acá donde yo vivo es un cerro. Ajá, En algunas partes sí había de ese, ajá. pero apenas lo están ¿Y llega quitando. esa señal hasta tu casa? Ujú, más arriba de mi casa, pues. Ah, digo, pero para a llegar la señal ahí a la casa específicamente. Ujú, sí. Ujú. Bueno. Ok, entonces sí tiene muchos usos el cable coaxial. Sí, una pues es la que vemos típicamente si tenemos Easy. Otra es que en las redes de celular el cable coaxial se usa para hacer llegar, para bajar la señal, digamos, de la parte inalámbrica, de la antena, digamos, hacia un equipo en tierra, ¿no? Y de aquí cosas que rescatamos, pues también tiene protecciones, ¿no? La protección externa, esta otra cubierta, acá otra cubierta, aquí otra cubierta, y acá, hasta acá está el hilo, es decir, el conducto. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que tenemos acá de refuerzo es para evitar las interferencias externas. Y el coaxial viene en dos formatos, un formato delgado y un formato grueso. Entonces, si me dijeran, ¿qué es mejor, un cable coaxial delgado o un coaxial grueso? La respuesta sería, pues, el grueso. ¿Sí? Y lo que sigue sería, bueno, la aplicación. ¿Cuál uso? ¿Sale? Todo hecho en las instalaciones de I se usa el cable grueso. Todas las instalaciones de ICE ya usan cable grueso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ya les dije toda esta parte. Solamente me faltaría, y bueno, del cable coaxial también. Los conectores, bueno, acá en el par pensado no vi los conectores, ahorita vemos si vienen. Esos son los conectores comunes para un cable coaxial. Si me dijeran, pues, estos conectores, ¿en qué capa funcionan? ¿O a qué capa corresponden? Pues a la capa física. ¿Sí? ¿Tienen que ver con un estándar? Efectivamente tienen que ver con un estándar. Ya está. No vi los conectores creo que más adelante nos lo muestran, porque vamos a hablar específicamente de par trenzado más adelantito. Entonces, para el coaxial no nos los muestran porque ya no vamos a hablar más. Vamos a ver si con esto qué tanto respondemos acá. Dice, ¿cuál de los siguientes conecta a dispositivos inalámbricos? Puede también usarse con cable de fibra óptica para transmisiones de 2 vías. El UTP, ¿no, profesor? Vamos a ponerle el UTP. Sería la de coaxial, profe, porque veo que habla del dispositivo inalámbrico. Claro, vamos a ver efectivamente. ¿Sí? Vamos a tratar sí. Esa puede ser la respuesta correcta. Y si no, no pasa nada. ¿Cuál de los siguientes pues intervención? Vamos a traducirlo aquí. Dice, a ver, ¿cómo dice? ¿Cuál de los siguientes usan técnicas y conectores especiales? Como que reduce, ¿no? ¿Cuál de los siguientes reduce las interferencias? No me gusta no sé cómo la tengan ustedes en español. Reduce las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, dice, usando técnicas de protección y conectores especiales. UTP. Ok, lo vamos a dejar de UTP. ¿Vale? La que sigue. ¿Cuál de los siguientes es un medio de red más común?
es la UTP, ¿no? Y es el UTP. ¿Está bien? No es al revés, profe, ¿Mande? porque no es al revés, sería o sea, el número 2 sería el STP, porque veo que explicó algo después de explicar algo ¿Qué le ponemos STP? del señal digital, algo así, y después explicó sobre los efectos negativos Ajá. y, y esa fue la de STP. Ok, vamos a poner esta y vamos a ver si hay razón o no hay, o no le atinamos a ninguna. ¿Sale? Y les explico por qué si algo salió mal conmigo. Dice la siguiente. ¿Sí está bien así, me dice Oli? ¿Acá arriba STP y aquí UTP o al revés? Ajá, Así está bien. Sí. ajá, la segunda sí, ajá. Lo que sigue. ¿Cuál de los siguientes cuál de los siguientes se termina con conectores BNC, tipo N o F? Ya sería Coaxial. la última coaxial. Ya, ok. Sí. Esta está fácil porque es es el único cable que nos mostró conectores. ¿Se acuerdan? Esa sería como la clave. ¿Sí? Si queremos ir checando como que claves a veces de respuestas. Vamos a ver cómo nos va. Pues nos fue bien. Y yo pensaba que nos iba a ir mal. ¿Sí? Tuvo muchísimo. No confiaba en nosotros, profe. ¿Perdón? No Sí. confiaba en nosotros. No, sí, yo siempre confío. Lo que pasa es que yo aquí, aquí quiero pues darle mucha razón a Oli. Ella fue la que dijo, ¿no? Corrigió. Fuera STP porque les remarqué las técnicas de protección. Solamente que yo me fui con la finta de los conectores especiales. Sí, y efectivamente, de hecho, no lo comenté acá, en STP se usan los mismos conectores que en UTP, pero son más finos. Solamente que acá arriba en el texto no lo leí. ¿Sí? Entonces yo pensaba que aquí iba a ser coaxial, o sea, esa era mi respuesta aquí. Pero tuvo mucha razón ahí, Oli. ¿De acuerdo? De todas maneras, Estaba explicando, profe. ¿cómo dices? Es que estaba explicando eso después de explicar de señal digital, algo así, y después explicó eso. Ya por eso fue, dije, no, pues a lo mejor es esa. Muy bien. Bien, Oli. Vamos adelante. ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Si me dicen que ya no aguantan, nos vamos a la parte... De hecho, nos vamos a ir a la parte práctica en 20 minutos. ¿Sí? Entonces, nos queremos lo que falte, y pues se les queda a ustedes como parte. Lo que dicen, ya no... Yo siento que el texto está muy ligero, el material está muy ligero, no sé cómo lo han visto ustedes. Vamos a revisar las propiedades del cableado UTP específicamente. Y aquí ya de hecho abarqué algunos elementos. Y dice campos de la cancelación. Dice los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito. Cuando dos hilos en un circuito se colocan muy juntos, sus campos son exactamente lo opuesto en cada uno en el otro. Por consiguiente, los campos magnéticos se cancelan entre ellos y también cancelan cualquier señal externa. ¿Sí? A eso se le llama cancelación. ¿De acuerdo? A ver, por ahí, Ángel. Ángel. Perdón, profe. Ok, gracias. Dice, para mejorar la cancelación, el efecto de cancelación de los pares, los diseñadores varían el número de trenzado. Entonces,
¿Qué nos dice esto? Ya no voy a seguir leyendo. Aquí la conclusión es, entre más cerquitas estén las trenzas, lo que hace es mejorar la cancelación de las interferencias, es decir, ayuda a que haya menos interferencia a la señal interna, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de las trencitas de los pares que vemos en el par trenzado. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Algunas cosas importantes. Tipos de cables, longitudes de cable, conectores, terminación, métodos. Tipos de cable, acá están. ¿Sí? Todos los cables de red los podemos ver como un cable par trenzado o un cable de Ethernet, pero lo que debemos de cuidar es de qué categoría es. La categoría me va a decir qué capacidad puede soportar en cuanto a qué tanta información puede moverse por ahí. ¿Sí? Y aquí nos dicen, ¿verdad? De hecho, nos vamos a quedar a partir de la categoría 5, ¿sí? Que es la 3 dice que está enfocada a telefonía, está más enfocada a ese uso. Y de la 5 hacia arriba, categoría 5 hacia arriba, están más enfocadas a medios de red, ¿sí? A usar el cable para transmisión en red. Entonces, dice 5 y 5E, ¿qué me puede soportar? Me puede soportar 100, sí, la categoría 5 me soporta hasta 100 megabits, y la categoría 5E ya me puede soportar 1000 megabits, ¿sí? O sea, 1 giga. La categoría 6 ya viene un poquito diferente a la categoría 5, que dice, tiene un separador agregado entre cada par de hilos para soportar velocidades más altas, ¿sí? Dice, tiene un separador agregado entre cada par de hilos para soportar velocidades más altas. Y puede soportar, dice, hasta 10 gigabits por segundo. Esta parte, ¿por qué es importante? Porque acuérdense que en el cobre, pues la señal viaja con pulsos eléctricos, y esas señales eléctricas generan calor. Entonces, los separadores ayudan a reducir precisamente el calor entre los pares de hilos. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad se va a generar más calor en la transmisión. Otra cosa que diferencia también es que entre mayor sea la categoría, es mejor calidad del cobre, ¿sí? Y eso hace precisamente que pueda soportar una mayor capacidad de la transmisión. Entonces, categoría 7 ya es la recomendable. La 6, si checan, dice puede soportar hasta 10 gigabits. Pero si me preguntaran qué es mejor, la 6 o la 7 para transmitir 10 gigabits, lo recomendable obviamente sería la 7. ¿Sí? Categoría 8 ya me soporta hasta 40 gigabits. Obviamente es mejor calidad. Y luego, ligado al cable, van los conectores. ¿Sí? Para si yo uso categoría 6, mi cable es categoría 6, entonces mis conectores tienen que ser categoría 6 para que vaya siendo compatible todo. Pues, si yo le coloco a un cable categoría 6 conectores categoría 5, ya estoy bajando, ya voy a hacer que el desempeño pueda bajar, ya no me va a dar el mismo rendimiento. ¿De acuerdo? Longitudes de cable. Hablando específicamente, de hecho no vamos a salirnos de ahí, del par trenzado sin blindar, lo que nos dicta el estándar en cuestión de transmisión es que podemos alcanzar sin ningún otro equipo hasta 100 metros. Es decir, si yo tengo una máquina aquí y tengo un switch, pues vamos a ponerlo a 100 metros, entonces esa es lo máximo que puedo abarcar, no puedo colocarlo más allá. Bueno, sí puedo, pero no debo, ¿sí?
sí pudiera funcionar, pero no está marcado por el estándar, ¿sí? Pues lo que debemos ajustarnos es a los estándares. ¿Por qué? Porque los estándares se crean generando pruebas. Entonces, cuando me dicen con este cable puedes alcanzar 100 metros, quiere decir que se probó antes, si son todas las pruebas necesarias, y se concluyó que no se puede usar un cable mayor de 100 metros para conectar dos dispositivos. ¿De acuerdo? Luego vamos a irnos a las terminaciones de cable acá adelantito. Voy a saltar acá. Cuando las terminaciones de cable se refiere a qué tengo en los extremos de un cable. ¿Qué tengo en los extremos? Pues un conector. Yo tengo que tener conectorizado ese cable. Aquí está conectorizado, aquí tengo el conector por separado. ¿Sale? Ese conector pues es un conector RJ45. Ese RJ45 es un estándar. No, digamos, el nombre común del estándar tiene que ver con un nombre técnico. Y específicamente también, ¿qué otra cosa hay que hablar de este conector? Si tengo el cable, ese cable puede cerrar con conectores, sobre todo si conecto, digamos, cerca los equipos, un dispositivo, una máquina con un switch, pero el switch está cerquita, ¿sí? O si va del switch a otro switch, a un router, y están cerquita, entonces uso cables con terminaciones en conector macho. Estos son conectores macho. Pero también tengo conectores hembra. Estos son los conectores hembra, ¿sí? Sí, estos son los conectores hembra. Este es un formato, aquí está de frente, digamos, donde va a entrar el conector. Este es un conector hembra, aquí va a entrar un conector macho. Aquí estoy viendo el conector hembra, pero lo estoy viendo por la parte de atrás, donde llega el cable con hilos para conectorizarse acá, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar cómo se arma el conector. No vamos a hacerlo porque no estamos de frente, entonces solamente vamos a ver, ¿sí? Aquí nos muestran cómo debe estar un conector bien terminado, o sea, correctamente construido como este, ¿sí? ¿Qué verificamos aquí? Los hilos vienen derechitos. Bueno, ahorita vamos a ver el orden de los hilos. Si checan, el plástico protector de los hilos entra al conector y es mordido por esta partecita, esta muesca. Este es un conector o un cable bien terminado o correctamente terminado. Este de acá arriba, si checan qué pasa, ¿cuál es la diferencia? Que no están bien los cables ordenados y que el plástico no está hasta el fondo. Que el plástico no está dentro del conector, ¿cierto? Esta es la parte más resaltante, por eso nos muestran así. No es recomendable tenerlo el cable así, puesto que por el tiempo se pueden doblar los pequeños cables y se puede desgarrar a uno, ya que son tan frágiles. Por eso es recomendable que el plástico lo cubra. Es algo que puede suceder. Lo otro que puede suceder es que estos hilos ya están a la intemperie, entonces ya están más propensos a interferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte protectora está fuera del conector. Ajá. Entonces, por eso se conoce como un cable que no está bien terminado. ¿De acuerdo? Bueno, después de esto, lo que sigue es identificar los tipos de cable. Si recuerdan, en el Packet Tracer, pues, en la práctica anterior, las que hayamos hecho, hemos seleccionado el cable automático. A partir de ahora ya todo lo vamos a hacer seleccionando el cable correcto. Si ya no vamos a decirle al paquete, ayúdame a seleccionar el cable correcto, sino le vamos a decir, yo ya sé cuál es el cable. Aún cuando no usemos los cables que vamos a ver aquí, los de par trenzado, de igual manera vamos a ir aprendiendo a buscar el cable correcto en el paquete. ¿Sí? Aquí nada más abarcamos estos dos.
el cable directo y el cable crossover. Y nos dicen aquí para qué se usa comúnmente, ¿no? El cable directo se utiliza, dice, es un tipo de cable de red que se usa para interconectar un dispositivo final a un switch, ¿sí? De un dispositivo final a un switch, o bien de un switch a un router, que son los equipos que normalmente vamos a estar manejando. ¿De acuerdo? No voy a ahondar mucho más aquí. Hay otras cosas que detallar, pero vamos a dejarlo así como nos indica el material. Y el cable crossover, ahorita vamos a ver cómo lo formamos. Dice, se utiliza para interconectar dispositivos similares. Y nos ponen como ejemplo, interconectar de switch a switch. Es decir, quiero interconectar dos switches, entonces uso un cable crossover. Quiero interconectar un host con un host, o sea, de un dispositivo final a otro dispositivo final, también voy a usar un crossover. O quiero interconectar de un router a un router, también crossover. Ajá. Y nos ponen esta nota. ¿Qué cosa debemos saber? Dice, sin embargo, los cables crossover ahora ya se consideran como que ya pasados de moda. ¿Por qué? Porque los puertos o las interfaces de red de la mayoría de los dispositivos hoy traen esta capacidad, ¿sí? AutoMDX, cuya función, dice, es detectar de manera automática qué tipo de cable tiene conectados y entonces hace la conexión interna. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de los dispositivos nuevos ya, digamos, sienten qué cables les conectamos y en función de eso hacen los cruces correspondientes para armar la conexión, es decir, para sentir el cable, que es una función de la capa 2, de la capa de enlace de datos. ¿Sí? Ese colorcito que vemos cuando conectamos un cable que está parpadeando en naranja y después se pasa a verde, eso tiene que ver con el proceso de sentir el cable y corresponde a la capa de enlace de datos. ¿Sale? Y el último cable es el cable de rollover. ¿Cuál es ese cable? El cable azulito que hemos usado para administrar nuestro switch o nuestro router. No es un cable de red, acuérdense. Es un cable que me va a ayudar a administrar mi router o mi switch. El cable de consola. Ahora, ¿cómo sé que es un cable directo o si es un cable crossover? Primero, debo de saber que los hilos en el cable tienen un orden que sigue un estándar. Este es el estándar. Este es un estándar, este es otro estándar. ¿Sí? ¿Cuál puedo seguir? Cualquiera de los dos. ¿De qué va a depender? Del tipo de cable que quiera yo armar. ¿Sí? Del tipo de terminadores de cable que quiera yo armar. Si quiero armar un cable directo, chequen lo que dice acá. Puedo usar 568A o 568B, pero en ambos extremos uso el mismo estándar. ¿De acuerdo? Si me gusta más el A, uso el A en ambos extremos. Si me gusta más el B, uso el B en ambos extremos. Este es el orden de los hilos en el estándar A, este es el orden de los hilos en el estándar B. Pregunto, ¿en qué se parecen estos dos órdenes, estos dos estándares? ¿Cuál es la parte parecida que tienen? O la parte igual, pues la parte común. El par 1 y el par 4. El par 1 y el par 4, ¿de acuerdo? Primer punto, el par 1 y el par 4, no, en ambos estándares ocupan los mismos lugares, 4 y 5. 4 y 5 para el azul, 7 y 8 para los cafés, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que me puedo aprender de entrada, ¿sí? Que los azules van al centro y que el par 4 va a la derecha. Ahora, después de eso, lo que sigue es simplemente aprenderme un estándar, bueno, un color, ya nada más. ¿Sí? Si me gusta el estándar A, entonces debo saber que
el hilo, el par 3 o el hilo 1 y 2, ahí se ponen los hilos verdes, en este orden, blanco, verde y verde, ¿sí? Y ya tengo 3 colores, tengo el azul, el café y el verde, de manera que este ya no necesito aprendérmelo como tal. Si ya solamente me queda, pues ese es el que encierra a los azules, el siguiente color que me queda, ¿sí? Entonces, si me aprendí el estándar A, que me dice que el 1 y 2 es en verde, entonces ya tengo la respuesta para el estándar B, ¿sí? Es el otro color. O sea, si checan qué sucede, en el estándar A, el 1 y 2 es verde, en el estándar B, el verde encierra los azules, ¿sí? O sea, simplemente se intercambian los lugares entre el verde y el naranja. Y de esa manera ya me aprendí cómo son los estándares de orden de los conectores. Y con eso también me sirve para que si yo quiero construir un cable crossover, ese lo voy a construir combinando, digamos, en un extremo del cable pongo un estándar y en el otro extremo pongo el otro estándar, es decir, uso los dos estándares, ¿de acuerdo? Y ya. Y aquí viene un ejemplo para que ustedes se aprendan, digamos, no me lo aprendí, entonces empiezo a jugar aquí con la actividad, ¿sí? Juego me aprendo el estándar A, me aprendo el estándar B. Lo voy a saltar yo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, para que no siga ahorita cansándolos, lo que vamos a hacer es irnos a la parte práctica. Y si nos da tiempo, regresamos y terminamos todos los puntos que nos hacen falta, que serían lo de la fibra óptica, básicamente, y coax. Sí, nada más 2 puntitos. Entonces, pero mejor nos vamos a la parte práctica. Entonces, vamos a ver una práctica que es la práctica que vamos a hacer aquí y que nos va a ayudar a que ya la práctica que les queda de tarea, pues la hagan con mayor soltura. Le voy a poner en españolito para que... Bueno, no le voy a poner en español porque lo van a hacer ustedes. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a hacer. Nada más las muestro. La 4.5, la 4.5 la que vamos a hacer ahorita, la vamos a hacer en equipo. Si a todos les gusta trabajar en equipo y todos tienen esa posibilidad, vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerla en equipo para ver qué tanto avanzamos. Quienes por alguna razón no puedan hacerlo, según cómo lo vamos a llevar a cabo, pues lo hacen de manera individual y vamos a regresar en media hora. Pero les voy a dar las indicaciones. ¿Sí? Les voy a mostrar primero la práctica y luego vamos a las indicaciones. Voy a ir acá a la práctica de una vez. Y mientras la abro y aprovechando que son 24, les comento de sus tareas que entregaron, creo que a algunos les falta, creo pensar. Y hay algunos, entre ellos está, bueno, a Oli también, algunos la entregaron de manera incompleta. Acuérdense que la práctica van a subir la actividad PKA y la documentación de la práctica. En todas las prácticas tienen que incluir documentación. En caso de que no hubiera que documentar, pues cuando menos incluimos la retroalimentación, si así fuera, digamos, algún caso. Pero creo que la mayoría se justifica que la documenten. ¿Sí? Oli, aprovechando que te veo aquí,
la práctica, la actividad que subiste, la subiste vacía. Entonces te encargo que verifiques que si la tienes respaldada, la subas simplemente. Si no la guardaste, entonces hazla y ya verificada, resuelta, la grabas y la subes. Porque así no te puedo calificar. ¿Sale? Todos los demás chequen si ya tienen calificación, ya está bien. Pero los que no tienen calificación y entregaron, entonces tienen un comentario ahí, hay que revisar qué les faltó. Típicamente va a ser la actividad o la documentación. ¿De acuerdo? Bueno, en esta práctica, si se fijan, pues es capa física. O sea, todo lo que vamos a hacer es capa física. Y obviamente, si vienen cuestiones de probar conectividad, creo que no recuerdo si vienen, pues ya eso las hacen. Ahorita no vamos a documentar, pero esta serviría para documentar, porque ya ustedes saben, por ejemplo, algunas cosas que son obligatorias de documentar. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta otra. ¿Sí? Dice que está localizado en la tabla a la derecha del rack azul. Que está, ¿por qué hay 2 cables naranja conectados en cada dispositivo? Y así por el estilo. Pero ahorita nos dedicamos a seguir la parte de conectorización física. Y con eso vamos a lograr un buen porcentaje. Bueno, en media hora vamos a ver qué tanto logramos, ¿no? Y ya después la complementan. No se va a entregar, es solamente para que ustedes practiquen. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a armarnos en equipo? Nos vamos a mover de plataforma. ¿Sí? Les voy a pasar ahorita el link. Y para que facilitarnos las cosas, para que sea rápido el proceso, los voy a asignar aleatoriamente, digamos, en equipos, en salitas. Cada equipo va a estar en su sala privada. No sé si eso lo han hecho. En otras clases. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? No. Ok, entonces ahorita va a servir para que experimentemos y a ver qué nos ayuda esta parte. En las salitas, cuando ustedes llegan, cuando ustedes vean que ya están ahí con su equipo, pueden interactuar, pueden abrir sus micrófonos y pueden, pues, la idea es que, digamos, alguien se ponga a hacer, pero los otros digan, pues ponle, este es el cable correcto, o sea, que se puedan coordinar muy bien y puedan avanzar obviamente de manera correcta, ¿sí? Y si todos van haciéndolo también, pues está todavía mucho que mejor, ¿sí? Pero la idea es que se ayuden en equipo a resolver lo más que se pueda en media hora, siguiendo específicamente las instrucciones de la práctica, ¿sí? Y yo voy en la medida de lo posible, voy a pasar por cada salita, digamos, voy a andar por cada salita viendo qué están haciendo. Bueno, no voy a ver exactamente, pero pues voy a escuchar, porque les digo que pueden interactuar, voy a escuchar qué están diciendo. Entonces, la idea es que estén diciendo algo acerca de la práctica, que estén discutiendo, ¿no? Y que avancen. Entonces, ahorita les voy a poner el link. Viendo el link, se empiezan a conectar. Si tienen problemas, pueden salirse de Meet y irse a la otra plataforma, y si no, pues aquí apagan todo. Bueno, de hecho lo tienen apagado. Entonces nos movemos allá y allá pues encendemos cuando menos el micrófono. No va a causar ruido entre salas. Entonces esa es la parte buena también de la práctica. Al único inconveniente, pero vamos a usar solamente 30 minutos, pues vamos a usar una
cuenta limitada. Entonces tenemos 40 minutos como máximo. Entonces cuando nos saque, pues ya, nos regresamos a Meet. Pero creo que nos va a dar tiempo de avanzar en media hora. Sin que les perturbe con su otra clase. Creo que tenemos tiempo. Okay. ¿Cuántos son? Más o menos, ya se bajaron a 21. Ya corrieron. ¿Qué pasó? Voy a crear 5 salitas. Con 5 salitas, a ver si lo hacemos. Voy a crear, yo creo que ahorita les paso el enlace.